Hola talentos, pues muchas gracias por seguirnos acompañando en todas estas conferencias que tenemos para ustedes. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a un muy querido amigo, él es Mike Mo. ¿Cómo estás, Mike? Hola M, muchísimas gracias por invitarme, por hacerme parte de este magno evento y un saludo a todos los talentos de Latinoamérica. Es un placer estar con todos ustedes. Perfecto, bueno, pues él nos va a estar platicando sobre las herramientas para el desarrollo de tecnologías inmersivas, así que Mike, el micrófono y la cámara son para ti. Adelante. Gracias Evelyn. Pues nada, gracias otra vez por estar en este magno evento. Eh, Hablando un poquito de las tecnologías inmersivas, les voy a compartir mi pantalla para poder eh, visualizar la presentación que tenemos preparada. Bueno, para entrar de lleno al tema, pues estamos viviendo tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles por la pandemia han acelerado el mundo, ¿no?, de la tecnología muchos años. Hace un par de años que empecé a viajar con algunos emprendimientos relacionados a las tecnologías inmersivas. Pues en uno de los seminarios que existía en Alemania, digamos, los científicos que daban las conferencias hablaban de un Big Reset, ¿no? No le llamaban una nueva normalidad, hablaban de un Big Reset. Este Big Reset, pues estaba enfocado mucho a todo este torbellino de tecnología que ha estado, pues, invadiendo y tomando cada vez más los espacios en el mundo, y pues nos ha estado tanto facilitando la vida como nos ha estado también dando retos. Y algo que me parecía muy interesante es que ellos hablaban de este término que es transformación digital, digital transformation, decían ellos. Era digamos, el nuevo paradigma, ¿no? De que no era solamente hacer tecnología por hacer tecnología, poner aplicaciones a todo. Y cuando estábamos viendo temas de blockchain o inteligencia artificial, pues hablaban en esos debates de que no era lo importante hablar de si las personas iban a perder su empleo o si iban a tener que competir con máquinas, ¿no? Había como mucho miedo de la gente que asistía a estos seminarios, pero pues nos explicaron de una manera muy sencilla lo que es transformación digital. Y transformación digital se define como una serie de herramientas inteligentes que son, pues, servicios que son para personas, diseñados para personas, que incluyen tecnología, procesos y las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, bajo este paradigma, pues nos hablaban también de que no es una cuestión muy fácil que alguien se considere un gurú en la transformación digital. Sin embargo, podemos identificar los elementos que la componen. Y bueno, la realidad virtual, la realidad aumentada o estas tecnologías inmersivas como la realidad mixta, la hiperrealidad, son pues una de las verticales de esta transformación digital en la vida de los seres humanos en esta época. Entonces, digo, ya aterrizando al tema de lo que sucede en transformación digital en la era de la pandemia, que no dista mucho de lo que estábamos viendo en esas ocasiones, pues han ocurrido muchas cosas con ello, ¿no? Y han sido herramientas que durante la pandemia se han utilizado muchísimo para resolver algunas problemáticas que tenemos. Y bueno, de eso les voy a platicar un poco de la experiencia que hemos tenido, lo que nos hemos encontrado, cómo hemos resuelto algunos retos, y sobre todo compartir, si quieren iniciar en este mundo de las tecnologías inmersivas o si quieren entrar a conocer más de cómo desarrollarlo. Entonces, pues estas tecnologías inmersivas nos abren muchos paradigmas. Por ejemplo, las realidades, ¿no? La realidad aumentada, la realidad virtual, visto desde un punto de vista filosófico, se proyectan como una nueva forma de ver el mundo, ¿no? De entenderlo. Entonces, ¿por qué
crear estas herramientas, si los seres humanos, pues digo, tenemos una manera de interactuar con el mundo y de verlo, y por qué desarrollar estas tecnologías para tener un mayor, pues una mejor perspectiva de cómo interactuamos con el mundo, ¿no? Entonces el storytelling inmersivo es una forma muy sencilla de pues empezar a entenderle a esto con la parte de los videos 360 que todo el mundo hemos visto en las redes sociales. Ya hay muchos canales de YouTube que los tienen, pero ¿qué quiere decir estar inmerso en una historia? ¿O qué quiere decir estar inmerso en algo? ¿Qué quiere decir desde el punto de vista filosófico la realidad y cómo podemos hacer nuevas realidades con nuestra forma de ver el mundo? Entonces, algo que es interesante, pues, que cuando utilizas las tecnologías inmersivas, el ponerte, por ejemplo, un casco o usar tu teléfono para escanear cosas o para ir caminando por una ciudad y descubrir contenido aumentado, esto pues viene de una necesidad, ¿no? Que es tener un rol dentro de ese mundo, y este mundo que nos da un rol pues nos permite interactuar con cosas. Entonces, ¿cómo podemos diseñar con las tecnologías inmersivas una experiencia que cumpla con las necesidades y las perspectivas de muchas personas? Entonces, algo que es muy interesante de esto que hemos estado trabajando es que debemos de meternos mucho a entender lo que quiere decir la realidad para las personas. Y pues el reto era que en un principio, pues sí entendíamos o nos documentamos muchísimo acerca de lo que quiere decir gamificación, de lo que quiere decir storytelling inmersivo. Y bueno, estos formatos de realidad virtual y aumentada ya tienen muchos años. Sin embargo, por la capacidad de procesamiento gráfico y del 3D que requieren estos tipos de softwares, no era posible llevarlos a estos niveles que ahorita los estamos viendo. Entonces, en un principio, la realidad virtual y la realidad aumentada, para empezar a hacer desarrollo, utilizamos una técnica que se llama Experience Prototyping, y les voy a explicar un poquito porque esta metodología está hecha en IDEO, en San Francisco, que son quienes han diseñado pues mucho esta parte de design thinking o pensamiento de diseño, para poder desarrollar prototipos y utilizar estas metodologías ágiles. Entonces, algo interesante es que teníamos que llevar esta manera de ver el mundo, estas experiencias del mundo real, a personas reales, a situaciones reales, pero con estos formatos y estas tecnologías. Entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo? A través de estos prototipos empezamos a tener información de cuáles eran propiamente las bondades que podía tener la tecnología, y este modelo de IDEO, que se los comparto, que hizo David Kelly, que es uno de los fundadores de esta consultora, es el modelo de si existe una necesidad o algún objeto de deseo de esta solución, si existe la tecnología o es técnicamente viable digamos, el proyecto que se va a desarrollar, y también si es financieramente viable para la organización que lo está llevando a cabo. Estas tres cosas son muy importantes porque desde la experiencia yo puedo comentarles o les puedo compartir que cuando empezó este boom de la realidad aumentada y realidad virtual, pues todo el mundo llegaba con sus demos, ¿no? Sus aplicaciones, pero pues había desarrolladores que querían cobrar súper caro, entonces pues las empresas decían, no lo puedo pagar, o sea, sí lo quiero, me gusta, sí hay una necesidad de innovar con estas tecnologías, pero digamos no es financieramente viable en este momento. O había casos donde sí era financieramente viable y sí había una necesidad de innovar con esto en las empresas o digamos, en la narrativa, ¿no? De crear contenido de impacto social, pero no había la tecnología para hacerlo, ¿no? O era muy caro adquirirla o simplemente no había los medios para desarrollarla, ¿no? Todavía, o hacerla
gráficamente muy bonita o muy atractiva, por ejemplo, y ahorita pues como tenemos los smartphones ya más potentes, ya se puede. Entonces siempre consideren esto, este modelo a mí me funcionó mucho. Y bueno, pues nos empezamos también a meter a estudios etnográficos que Google pues ha desarrollado, y pues esto más bien nos hizo ver o nos hizo entender cómo la gente ve o consume información, porque al final estas tecnologías sirven para sintetizar la información de mucho contenido en poco tiempo. Entonces estos estudios que les comparto hablan sobre cómo entiende la gente la realidad virtual, y esta información pues es mucho más fácil de entender en menos tiempo. Entonces, conclusiones de este tipo de estudios es que sí tenemos un gran potencial de transmitir mensajes. Con esto que podemos crear cuestiones educativas, podemos crear experiencias de marcas, podemos crear storytelling inmersivo, y esto versus la forma tradicional de ver los videos, por ejemplo, pues involucra una nueva narrativa y muchas nuevas, digamos, una gama, una paleta de colores mucho más grande para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, estas historias, cuando estás inmerso en ellas, o este tipo de mundos que creas con la realidad virtual y aumentada, te permiten tener como retención de los mensajes mucho más fácil, ¿no? Por mucho más tiempo. Uno de los lemas que he utilizado en algunas conferencias es, eh, imagina poder recordar una clase 20 años después con este formato. La comunicación VR pues te permite sentirte, identificarte con otras situaciones. Hablando en un sentido social, podemos hablar de una cuestión que se llama telepresencia, que es estar, por ejemplo, en medio de un huracán, ¿no? Cómo se ve estar en medio de la guerra, ¿no? Sensibilizarte de muchas cosas. Entonces, algo muy padre de esto es que una vez que los usuarios entran a las experiencias de realidad virtual aumentada, pues se les gusta como concluir el mensaje del inicio al fin, ¿no? Entonces, si esto lo ligas a un estudio de mercado, o a alguna etnografía o alguna cuestión de usuario que ya involucre, pues, entender mucho más cómo piensa y cómo siente, entonces puedes crear historias, puedes crear desarrollos mucho más especializados. Entonces, bueno, platicándoles ya de mi experiencia con estas tecnologías, es que la mayor gente, o los mayores potenciales usuarios de estas tecnologías son, pues, a estar acostumbrados a consumir de manera tradicional los mensajes, ¿no? O el contenido, videos, juegos de 3D, pero realmente como tal, estar inmersos, no les parece tan atractivo porque no muchos lo conocen, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido difundiendo, pero, o sea, el mercado existe, es como enseñarles tus prototipos, mira, ve, utilízalo, analiza si te puede servir para esto, etcétera, y es darle como ese dulce, ¿no? Para que puedan entrar. Entonces, volviendo al tema de transformación digital, de tecnología, procesos y personas, esto de personas es lo más importante para desarrollar tecnologías inmersivas, es empatizar. ¿Y qué quiere decir empatizar? Sino conocer cómo el usuario hace y desarrolla o resuelve sus problemas, ¿no? En lo que está haciendo de manera tradicional, y cómo a través de estas tecnologías, con menos tiempo invertido o menos, pues digamos, no menos atención, sino con menos contenido que él vea, puede aprender más. Entonces, bueno, aquí hay algunas cuestiones que les quiero enseñar. Por ejemplo, hay softwares de 3D que esto ya se pueden embeber en una página. Literal, pues son renders en 360 grados que a través de hotspots, o sea, esto realmente no se considera inmersivo, pero sí es parte de las tecnologías que vienen a resolver pues mucho de lo que se puede desarrollar con el 360, donde a través de hotspots puedes poner pues mapas interactivos como si fuera una expo, como si fuera un cine, no lo sé, una sala de teatro,
y a través de una web puedes comprar boletos o lo que tú quieras, ¿no? Incluso pedir pues comida, no lo sé. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero pues son demos, ¿no? Que al final nos permiten entender de qué va. Entonces, pues esta es una forma, o sea, hay softwares que hacen esto, no necesitas una línea de código para esto, pero pues se utiliza mucho en la industria y resuelve muchas necesidades, ¿no? Esto se llama 3D Vista, el software, y bueno, esto se está moviendo muchísimo en la industria. Por ejemplo, no sé, durante la pandemia tenemos las expos virtuales, ¿no? Que pues a través de un avatar puedes entrar y puedes interactuar con personas que están en otro lado del mundo, por ejemplo, y puedes asistir a eventos, ¿no? Donde, digo, esto sucede mucho actualmente por la pandemia. Las tecnologías inmersivas han tenido una gran aceptación en los temas educativos, en los temas que tienen que ver con temas comerciales, ¿no? Entonces, este tipo de software los instalas en tu computadora y si tienes un casco de realidad virtual, puedes estar dentro de eso. Ahorita les platicaré con las tecnologías con las que se desarrollan y los lenguajes de programación, pero pues al final es la idea, ¿no? Que puedas con la tecnología inmersiva estar dentro de un espacio virtual que te permita interactuar con otras personas. Actualmente, otro formato de las tecnologías inmersivas es el contenido híbrido, ¿no? Que ya mezcla elementos en 3D como escenarios y le puedes poner, no sé, hologramas a los videos o todo lo grabas con un green screen y este tipo de cosas te dan un buen o sea, mucho mayor engagement, ¿no? Porque, por ejemplo, los clientes que ven, o no sé, los usuarios que ven en redes sociales este tipo de contenido, pues están dentro de, por ejemplo, un concierto o pueden estar dentro de un evento masivo y esto es muy atractivo para la gente, ¿no? O sea, vemos cada vez más estos formatos híbridos que son también parte de las tecnologías inmersivas, que son contenidos aumentados y para la industria del entretenimiento, pues hay mucho que hacer ahí. Ahí es mucho software de edición, mucho software de modelado 3D, mucho software pues para hacer perforado, ¿no? De, de lo que se graba con la pantalla verde. Y esto pues es también algo interesante que ahorita que estamos en confinamiento a la gente le gusta mucho. Por otro lado, pues la realidad aumentada es algo que siempre ha existido, les digo, desde que me acuerdo, como desde el 2009, pero llegando a estos tipos de formatos, pues se utiliza mucho Unity, se utiliza Vuforia para crear experiencias de ventas, para ver productos, para ver y también interactuar con algunas de pues, no sé, objetos en 3D, motores, ver contenido aumentado en el mundo real a través de tu smartphone o tu tablet. O como juegos, ¿no? Como tipo Pokémon Go. Por otro lado, para llegar a cabo esto necesitas también softwares de 3D, que son engines pues, para meter el 3D, ¿no? Que puedas ahí agregarle programación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quieres escanear o quieres llevar al mundo virtual elementos del mundo físico? Ahorita les voy a platicar un poco de esto, pero nosotros nos metimos un poco a este tema de escanear objetos, como coches, y pues creamos a través de eso, con fotogrametría, algunas experiencias, y pues esto ya lo trabajas en Maya o en Blender, que puedes crear el 3D, digamos, la malla, y puedes crear pues también todos tus materiales para crear todo el cómo se va a ver un objeto 3D, ¿no? Y bueno, yéndome a la parte de cómo diseñar juegos, les recomiendo, digo, yo le llamo juego a un mundo, ¿no? Porque al final las tecnologías inmersivas son crear un mundo, entonces es similar a crear un juego, no un videojuego, sino un entorno que tiene reglas y en las cuales tú puedes entrar. Y este deck de The Art of Game Design es uno que viene un diplomado en la Universidad de Pensilvania de gamificación,
que te hace preguntas bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo la carta de la emoción, y viene separado por, digamos, son lupas, ¿no? Que te dicen, fíjate en las emociones de las personas, o sea, qué emociones quiero hacer sentir a la persona con esta experiencia, ¿no? Dice, las personas puede que olviden lo que les dices, pero jamás cómo los hiciste sentir. Entonces debes preguntarte mucho para crear estos entornos como qué emociones me gustaría que mi usuario experimentara y por qué emociones tendrá mi usuario interactuar, o sea, cómo puedo acotar las emociones entre lo que mi usuario quiere y lo que yo me imagino que va a ver. Y pues estos decks son muy padres, ¿no? Se basan mucho también esta parte es una herramienta de que viene una narrativa diferente, entonces los storyboards también han cambiado. O sea, se debe de crear contenido, pues, inmersivo, ¿no? De realidad aumentada o virtual, pues debes tener tus mapas de empatía, ¿no? Por ejemplo, los objetos, cómo van fluyendo, en qué momento aparece una cosa, cómo van interactuando con el usuario y qué emoción, ¿no? puede tener cada uno de ellos. Y esto se va traduciendo pues en tu equipo de desarrollo de programadores o artistas 3D o animadores en una experiencia. Los engines más utilizados pues están Unreal Engine o Unity. Uno maneja C Sharp y otro maneja C++. Son los más comunes, o ya los engines más usados nativos, que son RKit o RCore para Google. Y pues bueno, un poco de experiencias que hemos hecho. Esto es un simulador de realidad virtual que manejas un DeLorean, donde, bueno, lo llevamos a Alemania, lo expusimos en Seúl, Corea, donde manejas un DeLorean en una pista retrofuturista como tipo cyberpunk. Nosotros hicimos la música, hicimos el 3D, hicimos pues, la interactividad con el sensor, digamos, el set de manejo de la marca Logitech, que es que tiene un volante y unos pedales y una caja de cambios, etcétera. Entonces, pues es una carrera, ¿no? Que en la realidad no existe este tipo de pistas, pero con la realidad virtual puedes estar dentro, ¿no? Como decía, pues esto lo llevamos a varios países. Hicimos varias experiencias del tipo. Esto es en Cebit, en Alemania, en 2018. También hay software, o se puede hacer cuestiones de simulación arquitectónica. Por ejemplo, esto es el del aeropuerto de Santa Lucía, el nuevo que están haciendo del gobierno. Pues cómo se iba a ver la torre de control, ¿no? Esto es lo que podemos enseñar, pero puedes explorar todos los rincones del lugar donde se está construyendo el aeropuerto, incluso antes de que se construyera, ¿no? Y esto pues les permitió a ellos elegir el diseño que buscaban, ¿no? Entre como 5 diseños. O sea, esto es un caso también Y bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Al final, pues, ¿para qué utilizamos esto? Nosotros tenemos una comunidad que es todo open source, pues puedes ligarlo con tecnología, ¿no? Con artistas, plásticos, ¿no? Que hagan pinturas, que puedan estar, haciendo desarrollos bueno, mundos o creando mundos. Esto es mucho para artistas. Lo que nosotros hacemos con estas comunidades, pues es darle difusión, lo vemos como tracks, o sea, no solo es gaming. Tenemos un track que es de cuestiones artísticas, que es para, pues, proveer a bailarines, a pintores, escultores, las herramientas para que puedan ellos experimentar y puedan ellos desarrollar sus mundos. También en cuestiones educativas se puede hacer mucho. Por ahí hay un tema imagina, recordar una clase después y que puedas, no sé, de 5 a 1 reducir el tiempo, ¿no? Pues también los temas de gaming y de developers se puede desarrollar mucho ahí para que más gente aprenda. Social XR es para sensibilizarnos de temas que las personas están viviendo, por ejemplo, temas de migrantes, de violencia de género. Puedes crear lo que quieras, ¿no? Para poder hacer que la gente te entienda un mensaje, ¿no? Y bueno, ya de esto de negocios e industria, hay un montón de herramientas que se pueden desarrollar como gemelos digitales,
que ahorita viene mucho esta parte de simulación de fábricas o de automatización, ¿no? Y pues nada, me gustaría pues nada más darles como el mensaje de que pueden desarrollar XR con muchísimas herramientas. Ahorita hay open source y bueno, hay mucho que crear con esto, hay muchísimo campo de trabajo y pues ahora por la pandemia más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Mike, te decía que muchas gracias por la plática, de verdad muy interesante. Los ejemplos creo que son bastante buenos. Nada más, como último punto, no sé si nos puedas dar tus redes sociales donde te puedan contactar. Ok, sí, pues digo, en Facebook me encuentran como Mike MO y pueden seguir la comunidad XR en xr-mexico.com o también en Facebook pueden encontrar XR México, que es la comunidad, y bueno, ahí están las ligas a todas las redes sociales, ¿no? Y bueno, un gusto, la verdad es que hay mucho que hacer, nos pueden contactar y podemos ahondar en muchos casos que me hubiera gustado platicarles por acá, pero tenemos mucho que hacer, mucho que conversar y me va a encantar pues responder dudas y también ayudarles a crear sus prototipos o sus desarrollos de XR. Perfecto. Pues muchas gracias, Mike. Por favor, no se despeguen. Más contenido para ustedes. Hasta pronto.